Bendiciones amigos, les saluda el pastor Eliseo Espinosa. Bienvenidos a un nuevo tiempo de estudio de la palabra del Señor. Hoy queremos, a la luz de la palabra, observar un poco acerca del modus operandi del enemigo. ¿Sabes? A mí me encanta mucho de nuestro amado Jesús, que cuando hablaba con sus discípulos, nunca les vendió un panorama tranquilo. Él siempre les dijo, cuídense porque yo a ustedes los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Y justamente en esa parábola del pastor y de las ovejas, Jesús hace una seria advertencia a sus discípulos, diciéndoles que Satanás, nuestro adversario, venía con el único propósito de hurtar, matar y destruir. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, dice el Señor, he venido para dar vida y vida en abundancia. Mira que Él se pone en contraprestación con el ladrón y menciona 3 escenarios claves de cuáles son las funciones que el enemigo va a intentar hacer o va a intentar lograr con nosotros. Hoy solamente profundizaré en la primera, que tiene que ver con hurtar. Por eso quiero que prestes atención, porque muchas veces, aunque sabemos que el enemigo viene a hurtar, no tenemos idea acerca de qué es lo que quiere robarnos, qué es lo que quiere hurtar, qué es lo que poseemos que para el enemigo suele ser tan valioso, tan poderoso, que puede llegar incluso a generarnos un problema muy fuerte respecto a nuestra eternidad. Así que una de las posturas bíblicas que a mí me encanta muchísimo acerca de la voluntad de Dios para nosotros es precisamente que es buena, es agradable y es perfecta. Pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que van a robar o con lo que el enemigo viene a robar? Porque es justamente esa voluntad de Dios, ese plan de Dios, ese diseño de Dios, el que el enemigo buscará de todas las maneras posibles robar. De todas las maneras posibles buscará restarle valor a tal punto de que tú bajes la guardia, de que tú cambies tu primogenitura con un plato de lentejas y en ese momento, justo en ese momento, las atrapará, las robará, la hurtará y terminará aislándonos del propósito y del diseño por el cual Dios nos creó a nosotros. ¿Qué cosas entonces son las que Satanás va a robarnos? Va a robarnos todo lo bueno. Y cuando hablo de todo lo bueno, estoy hablando precisamente de nuestros dones, de nuestras capacidades, de esas cosas maravillosas que Dios depositó en nosotros y de las cuales vamos a tener que dar cuenta. Ahora, ¿cómo hace el enemigo para robarnos todo lo bueno? Precisamente restándole valor. De una manera muy sigilosa, vendrá a hacerte creer que no eres tan bueno en las cosas, que no tienes tantos talentos como crees, que no tienes tantas capacidades y que personas son mucho mejores que tú. Y en ese momento en el que tú comiences a abrazar esa mentira de que no eres bueno, de que no tienes talentos, de que no tienes capacidades, el enemigo estará en la completa capacidad de arrebatarte el propósito por el cual tú fuiste creado. Conozco muchas personas, muchos hombres y mujeres que son poseedores y acreedores de tremendos diseños y de tremendos propósitos que Dios tiene. Saltan a la vista dones, talentos, capacidades, carisma. Salen a la vista cantidades de bendiciones que uno pudiera percibir inmediatamente cuando habla con ellos. Pero cuando empiezas a ahondar en su corazón, te das cuenta de que tuvieron más conversación con la serpiente que con Dios. Decidieron, al igual que Eva, menguar en su comunicación con el Padre Celestial y empezar a hablar más con la serpiente. Y en esas conversaciones con la serpiente, el problema es que sigilosamente terminamos abordando las mentiras del diablo como si fueran verdades. Comenzamos a creer que nuestro Padre Celestial no es tan bueno como nosotros creemos. No es tan bondadoso como nos han hecho creer. El enemigo intentará mostrarte que Dios es un Dios controlador, que Dios es un Dios tirano, que Dios es un Dios que aunque pudiese haberle hecho bien a todo el mundo, permite que pasen cosas malas y un sinfín de argumentos que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos abordado o hemos dejado sembrar en nuestro corazón y están minando seriamente nuestra fe. Otra de las maneras en las que el enemigo intentará hurtarnos todo lo bueno
es precisamente dejando estéril nuestro corazón para que nuestra vida no produzca el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, y cuyas manifestaciones en la Biblia encontramos que son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Si el enemigo logra esterilizar tu corazón, si el enemigo logra de una u otra manera quitarle la fertilidad a ese corazón precioso, va a hacer que aun cuando te expongas a la palabra de Dios, en lugar de que eso produzca un fruto abundante, tu corazón se siga endureciendo. Y por eso es que el Señor hace la advertencia a su pueblo y le dice: si escuchan mi voz, no endurezcan su corazón. Porque el propósito del enemigo es que cuando tú escuches la voz del Señor, al haber distorsionado el diseño, al haber distorsionado la imagen preciosa y la imagen hermosa de nuestro Padre Celestial, tú termines endureciendo tu corazón, tú termines alejando a Dios de tu vida, tú termines renunciando a la oportunidad de producir en tu vida fruto, abundante fruto y verdadero fruto, permanente fruto. Que al final de las cuentas, iglesia, va a terminarse convirtiendo en la única evidencia de que somos hijos de Dios. Si el enemigo logra esterilizar tu corazón, quitándote el privilegio de producir buen fruto en él, de producir paciencia, de producir gozo, de producir bondad, de producir dominio propio, templanza. Si logra avanzar en el terreno de tu corazón, impidiendo que produzcas fruto, entonces comenzarás también a dudar de quién eres en Dios. ¿Te das cuenta? Porque es importante frente a los ataques del enemigo levantar un vallado. Porque aunque tú creas que no hay nada bueno en tu corazón, eso es una mentira del diablo. Muchos de nosotros luchamos con problemas de autoestima. Muchos de nosotros luchamos con problemas en nuestra mente, creyendo que no servimos para nada. Y eso no es nada más ni nada menos que el resultado de pasar más tiempo hablando con tu enemigo y con tu adversario, que yendo a la presencia del Señor y descubrir el para qué fuiste creado. Si tú no te convences de que tienes cosas buenas, maravillosas que Dios ha depositado en tu vida, pues simple y sencillamente no las vas a vivir, no las vas a disfrutar. Si tú no eres capaz de realmente evidenciar las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para ti y creer que Dios te creó para cosas buenas, entonces vas a enfocarte netamente en las cosas no tan buenas. Otro de los propósitos que Satanás tiene que ver precisamente con distorsionarte esa imagen con la que fuiste creado. Nosotros, tú y yo, fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Si tú te cuestionas a ti mismo, si tú dudas de ti mismo, del don que tú tienes, del llamado que tú tienes, del poder que Dios depositó en tu vida, también estás dudando de su grandeza. Si tú eres de los que dudas de pronto y de una u otra manera piensas y dices: pero es que Dios se equivocó conmigo. Dios nunca se equivoca. Y todos esos argumentos, lo único que están haciendo es un caldo de cultivo para el pecado imperdonable, que es la incredulidad. Entre más tiempo, y por eso es el sentido de urgencia de este mensaje, y no es casualidad que estés aquí, es que si tú no te das cuenta, lo que pareciera ser una conversación inocente con la serpiente, con el ladrón, van a terminar haciendo que comprometas todo lo bueno que Dios depositó en tu vida. Si tú le bajas el precio porque no has tenido tiempo de intimar con Dios y no sabes lo valioso que eres y terminas vendiéndote por baratijas como un placer temporal, como un gustico momentáneo, terminarás cometiendo un atropello. Terminarás convirtiéndote en un profano, como lo fue nuestro querido Saúl, nuestro querido Esaú.
Esaú, dice la palabra del Señor en Efesios, fue profano. ¿Sabes por qué? Porque tomó algo sagrado, como lo era la primogenitura, de lo cual ni siquiera se había tenido el tiempo de dimensionar el enorme privilegio que tenía. Y terminó cambiándolo por algo que al final solo terminó siendo lentejas. Y aunque lloró después amargamente, dice la palabra del Señor, no hubo nada que hacer. Yo no quiero que la vida te sorprenda de esa manera. Yo no quiero que en algún momento, cuando te empieces a dar cuenta de todo lo bueno que Dios te ha dado, y cuando te hagas consciente, cuando por fin abras esos ojos espirituales y te des cuenta de los enormes dones y capacidades que Dios te ha entregado, ya sea demasiado tarde. Porque le has cedido tanto terreno en tu corazón al enemigo, que él ya instaló su campamento en ti para hacerte dudar de los enormes planes y propósitos que Dios tiene preparados para tu vida. Pero ¿sabes qué? Hay otra cosa que el enemigo también nos quiere robar, y es todo lo agradable. ¿Sabes? El enemigo siempre va a intentar, después de robarte lo bueno, te va a robar lo agradable. ¿Qué cosas agradables tienes? El gozo de la salvación, por ejemplo. David perdió lo agradable. Perdió esa capacidad de gozarse en la presencia de Dios, precisamente porque guardó, ocultó un pecado. Porque aunque cometió un pecado, en lugar de exponerlo, en ese momento dijo: mientras cayese envejecieron mis huesos. ¿Sabes por qué? Porque el propósito del enemigo es que te guardes todos los pecados y los ocultes. El enemigo no está interesado en sacarlos a la luz y hacerte quedar mal, porque quizá cuando los saques a la luz va a ser el primer paso para que puedas superarlos. El enemigo está interesado en que tú sigas guardando toda esa basura bajo la alfombra. Está interesado en que todos los días te empeñes en fingir una vida aparentemente buena, una vida aparentemente santa, porque de esa manera él te puede manipular. Porque de esa manera él te está robando el gozo de la salvación, que es lo más precioso que uno puede gustar y ver. Otra cosa agradable que también el enemigo va a intentar quitarte es la pasión por buscar su presencia. Después de hacerte creer que no hay nada bueno en ti, después de hacerte creer que no hay nada que Dios pueda mirar en tu vida y sentirse agradado, entonces procederá a quitarte el gozo de la salvación y la pasión por su presencia. Hará que ese fuego que Él encendió un día se empiece a apagar poco a poco. Buscará los medios necesarios para que dejes de orar, para que dejes de leer la Biblia, para que dejes de buscar su presencia. Y una vez tú llegues a ese nivel donde tu relación con Dios es nula, tendrá el campo completamente abierto para hacer y deshacer contigo y con tu propósito. Pero hay otra cosa más que te puede robar, que es agradable, y es la frescura que produce ese amor de Dios. Miren, el propósito de Dios es deleitarse en nosotros. La razón por la cual Dios creó al ser humano no es porque lo necesitara. La razón por la cual Dios creó y conservó al ser humano e incluso pagó semejante precio en la cruz del Calvario por sus hijos, es porque Él anhela deleitarse en nosotros. Es porque Él se deleita en nosotros. Es porque Él ama ver cómo somos creativos. Es porque Él ama ver cómo somos apasionados por su presencia. Es porque ama ver cómo levantamos nuestras manos sin que nadie nos obligue y corremos a su presencia y nos tiramos a sus pies y le decimos: ¿sabes qué, Señor? No hay nadie como tú. Cosas espontáneas que Dios ama, no fingidas, no impuestas. Son las cosas que Dios anhela ver en nosotros. Pero cuando tú pierdes lo agradable, pero cuando te dejaste robar lo bueno y ahora te dejas robar lo agradable, ese tipo de cosas quedan relegadas. Ese tipo de cosas pasan a la historia en tu vida. Y descuidas esa frescura, descuidas esa intimidad, descuidas esa pasión, descuidas ese fuego, descuidas ese deleite en Dios. Y es donde la vida cristiana se te vuelve con una carga. Se te vuelve una carreta que tienes que empujar cuesta arriba y llevar y aguantar y soportar hasta el día en que te cansas y tiras todo por la borda. Porque te dejaste robar lo agradable. Pero después, no contento con robarte lo bueno,
con robarte lo agradable, te va a robar lo perfecto. Hay 3 cosas que son perfectas en nosotros: la santidad, la intimidad y la obediencia. Y esas 3 cosas, el enemigo buscará a toda costa, escúchame muy bien, a toda costa, robártelas. Tu santidad, es decir, la razón por la cual fuiste creado, es decir, la verdad de que fuiste separado del pecado y apartado para un propósito. La intimidad, que es la que te mantiene conectado, unido a Dios, no solo cerca de Dios, sino unido a Él. Pero también la obediencia, que es aquella que va a garantizar que los buenos planes de Dios se hagan reales en tu vida. Así que hoy tengo un reto para ti. Ya Dios te advirtió que el enemigo lo único que quiere es venirte a robar. ¿Qué te estás dejando robar? ¿Te estás dejando robar lo bueno? ¿Te estás dejando robar lo agradable? ¿O te estás dejando robar lo perfecto? Mira, cualquiera sea una, sea la 2, o sea la 3, o sean todas, en cualquier área en la que te estés sintiendo saqueado, en la que estés sintiendo que te está faltando, en la que estés sintiendo que te sientes vulnerado, que sientes que hay algo del enemigo que está intentando lastimarte, incluso aunque pienses que eres tú mismo, el enemigo intentará de todas las maneras hacerte creer que no hay voluntad de Dios para ti. Pero hoy yo quiero recordarte que eso no es verdad. Mientras estés en esta tierra es porque estás por la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que te sostiene. Es la voluntad de Dios por la cual cada mañana tú puedes respirar. Mira, sé que esto suena un poco fuerte, pero hoy muchas personas no están respirando. Hasta ese día llegó la voluntad de Dios de que estuvieran en la tierra. Pero tú, mientras tengas vida, mientras respires, significa que estás en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Y ese es el propósito del enemigo: que nadie lo perciba, que nadie lo entienda, que nadie lo crea, que nadie lo abrace, que nadie lo disfrute, porque si él no lo pudo disfrutar, nadie lo puede disfrutar. Pero se quedará con la gana, ¿sabes? Porque si algo vino Jesús a esta tierra, fue a mostrarnos que su voluntad para con nosotros no está limitada por nuestras faltas y por nuestras culpas, que Él murió por nuestras transgresiones y ahora podemos confiadamente acercarnos ante el trono de la gracia, hallar misericordia y oportuno socorro. No te dejes robar ni la paz, ni la alegría, ni el gozo, ni lo bueno, ni lo agradable, ni lo perfecto. Levanta vallado espiritual, activa tus defensas espirituales y métete con Dios, porque donde manda Dios, los demonios tienen que huir. Te bendigo, te deseo un increíble tiempo de bendición y que esta palabra te haya confrontado y te haya animado. Nos vemos en un próximo mensaje y no olvides suscribirte a mi canal y compartir este video con todas las personas que sabes necesitan escuchar esta palabra. Nos vemos pronto. Bendiciones.